Que la paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, en unión con el Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Damos gracias a Dios por un programa más que ahora se va a transmitir a los hogares, a las comunidades, a las familias, a través de este canal como lo es Canal 20. Darle gracias a Dios porque ahora, mi querido hermano, familias que nos ven, que nos sintonizan, ahora Dios quiere llegar a hablarte a través de esta bendita y santa palabra. Yo siempre digo, es el pan vivo bajado del cielo que ahora el Señor nos trae para comer. Pero antes que adentremos, mi querido hermano, a esta palabra, a esta reflexión del Evangelio, vamos a adentrar a una oración. Mi hermana Michelle y yo vamos a adentrar a una oración en donde le vamos a pedir al Señor que venga a hablarnos a nuestras vidas, que sea Él quien hable a tu vida, tú que nos sintonizas, tú que nos escuchas, tú que nos ves, que te venga a hablar a ti, que me venga a hablar a mí, que venga a hablarte en los momentos difíciles que a veces estamos pasando en nuestra vida, en las situaciones, en las circunstancias que se nos dan. El Señor siempre está presto allí a hablarnos a través de su santa palabra. Así es que vamos a decir en este momento: Padre bendito, Señor, te damos gracias en este momento, Señor, primero por el don de la vida, Señor, porque sabemos, Señor, que todo, Señor, gira, Señor, porque usted lo permite, todo tiene vida en esta tierra porque usted lo permite, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí, Señor, en este bendecido programa, Señor, para llevar esta palabra, Señor, a aquellos cansados, a aquellos agobiados. Ya tu palabra, Señor, lo dice: vengan a mí los cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Gracias, Señor, pero también, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, que es el que toca los corazones, papá, que es el que llega a los hogares, Señor, yo te pido que abras nuestros oídos, Señor, a tu palabra, nuestros oídos, Señor, a tu voz, Señor, a lo que ahora nos vas a venir a hablar a través de esta santa y bendita palabra, Señor, a través de tu hija Michelle, Señor. Prepara a tu hija, Señor, que sea esa boca, Señor, quien usted utilice para llevar este mensaje, Señor, a los que lo necesitan, aquellos pobres de corazón. Y los pobres de corazón, papá, son aquellos que todos los días, Señor, están necesitados de usted. Prepáranos, Señor. Gracias, Padre bueno, por el don de la vida. Bendito y alabada sea tu presencia a través del santo y poderoso nombre de Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Prepáranos para escuchar esta palabra de este día, Señor, y que venga, Señor, a quedarse en nuestros corazones. Es Jesús, mi querido hermano, saliendo esta hora a sembrar su semilla, esa semilla en la tierra que es nuestro corazón. Gracias, papá. Gracias, Señor. Bendito y alabado sea tu preciosísimo nombre. Bien, hermanos, el Evangelio está en San Marcos, capítulo 2, versículo 13. Y para darle honor a este Evangelio vamos a decir: gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y él les enseñaba. Mientras caminaba, vio a un cobrador de impuestos sentado en su despacho. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví, y algunos cobradores de impuestos y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad era un buen número, pero también seguía a Jesús maestros de la ley del grupo de los fariseos, y al verlo sentado a la misma mesa con pecadores y cobradores de impuestos, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? Está comiendo con publicanos y pecadores. Jesús los oyó y les dijo: no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Bien, mis queridos hermanos, aquí el Evangelio nos viene hablando en San Marcos, en donde dice que he venido a llamar a los pecadores. Así se llama el Evangelio del día de ahora, cómo Dios ha venido a manifestar su gracia, su misericordia, que por su amor estamos aquí. Y sigue diciendo que Jesús salió otra vez por las orillas del lago. Todo el mundo venía a verlo y les enseñaba.
¿Por qué? Porque Jesús vino a eso, a darnos la buena nueva. Y sigue diciendo, mientras caminaba, vio un cobrador de impuestos sentado en su despacho. Era Leví, hijo de Alfeo. Jesús le dijo, sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Así como a muchos también nos ha sido el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha llamado por nuestro nombre, dice su palabra. Así como llamó a este cobrador de impuestos a Leví, también nos llama a cada uno de nosotros a su presencia. Y sigue diciendo, Jesús estuvo comiendo en la casa de Leví y algunos cobradores de impuestos. Y pecadores estaban sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos. En realidad era un buen número. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús invita a este hombre a que vaya a comer con él, también van sus discípulos. Y empiezan a hacer una fiesta, empiezan a comer. Pero ahí no va solamente gente que está sedienta de Dios, sino que también van los fariseos, van los maestros de la ley que siempre ponían a prueba a Jesús. Entonces ellos vieron que Jesús estaba comiendo con gente pecadora. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los cobradores de impuestos, ellos cobraban el impuesto a las personas. Entonces estos hombres vieron que Jesús comía con pecadores. Entonces, como sabemos que Jesús lo sabe todo, como sabemos que Jesús lo conoce todo, mi querido hermano, entonces dice que estos fariseos, estos maestros de la ley le preguntaron a sus discípulos, ¿y qué es esto? Está comiendo con pecadores, con publicanos. Entonces Jesús, sabiendo los pensamientos de estas personas, les dice, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. Él claramente venía por nosotros, por los pecadores, por los enfermos. ¿Por qué? Porque si el mundo hubiera sido santo, no hubiera necesidad, no hubiera visto necesidad que Jesús hubiera venido a morir aquí en la tierra. Pero Él sabía que somos pecadores y Él sabe que somos pecadores. Y a Él no le importa qué pecado grande o qué pecado hemos cometido. Él nos llama a su presencia. ¿Por qué? Dice Isaías que aunque tus pecados sean negros, yo los haré blancos, porque a eso nos llama a Él. El llamado que le hizo a Leví, el llamado que nos hace a cada uno de nosotros a su presencia. Porque Dios vino a darnos vida. No importa que seamos pecadores, Dios nos ama a pesar de lo que hemos hecho. Él nos sigue amando porque Él nos ama sin condición. Nosotros somos los que muchas veces le ponemos condiciones a Dios, pero Él nos ama sin condición porque el amor de Dios no tiene límites. A Él no le importó que este hombre era un cobrador de impuestos, así lo ama y así lo amó y así lo llamó a su presencia. Y no solamente lo llamó, sino que lo sentó en una mesa y empezaron a cenar, empezaron a comer. ¿Por qué? Porque a eso nos invita Dios, a que seamos felices con Él. Es por eso que llamó a este hombre que necesitaba de la presencia de Dios. Dios le dijo, sígueme. Y este hombre en ningún momento le puso, pero Señor, mi trabajo, pero Señor, esto. No. Él solamente lo siguió. Pero como podemos ver, cuando nosotros empezamos a seguir el camino de Dios, hay mucha gente que nos va a criticar porque no conocen a Dios. Pero Jesús siempre va a estar a nuestro lado. Es por eso que le dice a estos maestros de la ley, no es la gente sana la que necesita médico, sino los enfermos. ¿Por qué? Porque a veces nosotros vamos enfermos. No enfermos solamente de nuestro cuerpo, sino que enfermos de nuestro corazón. Y lo que Dios quiere es quitarnos esas cargas, esas heridas, es sanarnos, mi querido hermano. Es por eso que al final dice, sino los enfermos, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en el pecador. Dios odia el pecado, pero Dios ama al pecador, aquel que viene con un corazón arrepentido delante de su presencia. Este hombre se sintió feliz. ¿Por qué? Porque había sentido el llamado que Jesús le hizo a Leví. El llamado que él vio que Jesús lo llamó y le dijo, sígueme. Dios no mira la condición de pecado en el que estás, no mira en el pecado en el que estás, sino que Él te dice, sígueme, arrepiéntete, conviértete y sígueme, porque en mí está la felicidad. Él no ha venido por aquella gente santa, porque aquí en la tierra nadie es santo, el único santo es Él. Y el día tras día nos quiere ir santificando con su presencia. Pero para eso tenemos que renunciar a las cosas malas. Así como este hombre renunció y lo siguió todo, siguió a Jesucristo porque sabía que Jesús era el único Salvador, el que nos venía a dar la vida. Es por eso que le dice, no es la gente sana la que necesita médicos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, sino a nosotros, los necesitados. Los necesitados de la presencia de Dios. ¿Verdad, hermana Leti? Los necesitados de la gracia de Dios. Es un llamado que Jesús ahora en este día y hace desde 2017 años viene haciendo el llamado a la humanidad.
Y ahora en este día sigue insistiendo, llamando a sus hijos, llamando a la humanidad, llamando a aquel que anda lejos de Él, llamando a aquel que anda perdido. Dice la palabra de Dios, el tema lo dice bien claro: he venido a llamar a los pecadores. El Señor no vino por gente santa, no vino por gente que ya estaba salva, porque esa ya estaba en las manos de Él. El Señor Jesús vino a cargar esa cruz en su hombro, vino a morir, a ser crucificado, a aceptar ser crucificado en esa cruz por cada uno de nosotros que somos pecadores. Él vino, dice, a llamar a los pecadores. Y yo decía una lectura antes de comenzar, en donde dice: vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los haré descansar. ¿Cansados de qué, mi querido hermano? Cansados del pecado. Esta vida nos ofrece cosas hermosas, cosas bonitas, pero al final se terminan y nuestra alma sufre las consecuencias de un pecado duro, las consecuencias de un pecado que nos ha engañado y día a día nos lleva a la mentira y día a día nos va hundiendo más al pecado. Y por eso ahora el Señor, mi querido hermano, usted que nos sintoniza con su familia, si es la esposa, la familia entera, el joven, ahora nos está haciendo el llamado, especialmente aquellos que andan lejos del Señor. ¿Cuáles son? Aquellos que andan en las drogas, aquellos que andan en el alcoholismo, aquellas jóvenes o muchachos también que se prostituyen todos los días, aquellos que andan perdidos en el mundo, en el sentido que andan haciendo lo contrario de lo que Dios quiere para nuestra salvación, aquellos que andan robando, aquellos que andan levantando calumnias. Es que a eso ha venido el Señor, a llamar al pecador. Mire, a Él lo juzgaban, lo criticaban estos maestros de la ley porque se sentó con cobradores de impuestos, se sentó con maestros de la ley a comer. Se sentó con los que eran cobradores de impuestos, se sentó con aquellos pecadores, y estos maestros de la ley lo juzgaban, lo criticaban porque comía con pecadores. Y Jesús les deja bien claro a esta gente y les dice: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Yo no he venido a llamar a aquel que se sienta santo, aquel que esté libre de pecados, porque Él sabe que en esta vida nadie es libre. Todos todos cometemos pecados. Y a eso se refiere el Señor, a la vida cansada que diariamente el mundo nos da. Y nosotros hemos permitido que el mundo entre con su pecado en nuestro corazón. Ahora Jesús nos dice: he venido a llamar a los pecadores. Jovencito, quizás has estado a punto de quitarte la vida. Quizás las drogas. Sientes que tu vida ya no tiene sentido. Sientes que nadie te comprende. Sientes que te sientes solo, que no tienes amor. Te sientes abandonado por tu familia. No digamos aquellos que están abandonados, que los han abandonado desde chiquitos. La esposa quizás ya no puede con la carga de su hogar. Se siente cansada porque quizás su esposo también la ha abandonado. O quizás la vida que tiene que la está maltratando, igual el esposo también. Es que esta palabra viene a hablar a las familias también. Cuando decimos las comunidades, ahí es donde nosotros vivimos todos los días. Ahí está nuestro hogar, ahí está nuestra familia. Y este pan, lo decía yo, como lo es la palabra de Dios, es el pan vivo bajado del cielo. El maná que baja, como lo es nuestro Señor Jesucristo, aquí a esta tierra, y deja plasmada estas palabras que son promesas de vida y de vida eterna. Mis queridos hermanos, mientras hay vida hay esperanza. Ahora el Señor, así como estuvo en aquella cruz con sus brazos extendidos, bajó, murió, resucitó, pero sigue con sus brazos extendidos llamando al pecador, llamándolo todos los días, a cada momento, a cada instante. La misma palabra dice que Él salió a sembrar. Y esa palabra viene para cada uno de nosotros.
Jesús todos los días sale a sembrar. Hay una tierra en donde Él quiere sembrar esa semilla. Y es la semilla de la reconciliación con Él. Y es la semilla del perdón. Y es la semilla del amor que Él nos muestra en la cruz. A través del sacrificio, mi querido hermano, que tuvo que pasar por usted y por mí. Esa semilla es nuestro corazón. Perdón, esa tierra es nuestro corazón. La semilla es la palabra de Dios que quiere entrar a nuestras vidas. Pero el pecado no la deja. Y por eso estamos viendo y por eso ve también el Señor. Y dice, he venido a llamar a los pecadores. No ha venido por los justos. No ha venido, hermana Michelle, por aquellos que se sienten libres de pecado, por aquellos que quizás son los que condenan, los que critican, que se sienten mejor que otros, que dicen quizás ya ser santos, porque no hay santidad, no hay santos en esta tierra. Todos somos pecadores. El único santo se llama Jesucristo. Y Él, mi querido hermano, nunca de los nunca ha sido capaz de condenarnos ni de juzgarnos. Solo nos llama que vayamos a los pies arrepentidos, a la reconciliación, que lo busquemos a Él, así como María buscaba de Él todos los días. María que acudió cuando llegó el Señor a su casa, se fue ante la presencia de Él y dice que ésta se quedó con Él para escucharlo que Jesús hablaba, a escuchar su palabra. A eso estamos llamados. Dios quiere, como decía la hermana Michelle, Dios ama al pecador. Dios te ama a ti. Dios me ama a mí. Si lo que no ama el Señor es el pecado, es lo que nosotros cometemos, porque ofendemos a un Dios tan bueno, a un Dios misericordioso, a un Dios que está ahí presto para perdonarte. El pecado, mi querido hermano, nunca lo va a amar el Señor, porque el pecado es lo contrario y eso lo detesta el Señor. El pecado es lo contrario del reino de los cielos. Eso es lo que no nos permite y no nos permitirá, si nosotros seguimos en este caminar de pecado, llegar al reino de los cielos. En esta tarde, esta palabra, el tema está bien hermoso. He venido a llamar a los pecadores. El Señor te está recordando, así como me recuerda a mí. Por muy perdido que andes, por muy lejos, ahora te está diciendo, yo te amo y te he venido a llamar a ti. He venido a llamar a ti que andas en el pecado. He venido a llamarte a ti que no le encuentras sentido a la vida. He venido a llamarte a ti que te sientes solo, que te sientes triste. A ti te he venido a llamar. Hermana Michelle, este evangelio está bien precioso. Como decía la hermana Leti, a Dios no le importa en qué estás metido, sino que Él te llama, así como nos ha llamado a cada uno de nosotros, que por su misericordia estamos aquí sirviéndole a Dios. Así Él también te hace el llamado a ti que estás tan sumergido en el pecado, que sientes que ya no puedes salir. ¿Sabes la gran mentira que el enemigo nos mete? Es que si ya caímos, ya no nos podemos levantar porque ya le fallamos a Dios. Pero yo te digo, Dios no condenó a esa mujer adúltera. Dios tampoco te va a condenar a ti, sino que Dios te llama porque te quiere amar, así como un padre ama a su hijo. ¿Qué no haría un padre por su hijo? Imagínate, dice la palabra de Dios que si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas, ¿cuánto más Dios no nos va a dar lo que nosotros le pidamos? Y su palabra lo dice, pidan y se les dará. Así como Dios nos ama, Dios nos quiere seguir llamando. Tú, hermano, que necesitas de la presencia de Dios, Dios te llama a su presencia. ¿Por qué? Porque solamente en Dios hay vida y vida en abundancia. Así como llamó a Leví, también te llama a ti. Muchas veces nos sofocamos y caemos en las depresiones, en las decepciones de la vida. Pero tener la confianza que hay uno que está con nosotros y ese se llama Jesús. El que ahora nos ha llamado, el que ahora te está llamando por tu nombre. Dice Isaías que Él nos ha llamado por nuestro nombre porque somos importantes para Él. Porque si nosotros no fuéramos importantes para Dios, ¿tú crees que Dios hubiera venido a pagar ese precio de por gusto si no somos importantes para Él, si no hubiéramos sido importantes para Dios? Es que Dios no vino a morir en vano en la cruz, sino que Él te vino a dar lo que tú en verdad vales la sangre de Jesucristo. No vales ni oro ni plata, sino que vales la sangre del Cordero, la sangre que Él vino a derramar en esa cruz.
Él nos vino a dar un verdadero sentido a nuestra vida. Si para vivir ya no tenés razones, en Jesús vas a encontrar millones para seguir viviendo. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice, que Él es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Hay un camino por el cual llegar a nuestro Señor, y esa es a través de la oración. Estar en comunión con Dios. El llamado que le hizo a Leví, el llamado que te hace a ti ahora y te dice: levántate, yo estoy contigo, no importa en lo que has caído, yo te perdono, levántate. Muchas veces el diablo nos deja en la miseria, nos deja en la vergüenza, pero Dios, con su gran y inmenso amor y su gran misericordia, nos da la mano y nos dice: levántate, yo estoy contigo. Porque Él jamás nos va a abandonar, mi querido hermano. Él jamás te va a abandonar a ti. ¿Por qué? Porque somos lo más apreciado que Él tiene en esta tierra, porque somos sus hijos, porque Él nos compró a precio de sangre y valemos mucho delante de la presencia de Dios. A ti que te han dicho que no vales nada, yo te digo, tú vales la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y eres hermoso y eres hermosa delante de la presencia de Dios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Es que Dios no se deleita con aquella gente orgullosa, con aquella gente que dice: no, es que yo todo lo hago bien. No. Dios se deleita en aquel que le dice: Señor, vengo a ti, me arrepiento de lo que he hecho, Señor. Quiero servirte, quiero seguirte, Señor, quiero servirte, quiero amarte. En ese Dios se deleita, en el pecador, no en el pecado, mi querido hermano. Haz un propósito. El llamado que Dios te hace ahora: he venido a llamar a los pecadores. De ahora Dios te ha venido a llamar a ti, porque necesitamos de la presencia de Dios. Porque a veces el diablo nos mete en las situaciones tan difíciles que ya ni sabemos cómo salir. Pero yo ahora te digo, la respuesta se llama Jesús a tu vida. La respuesta es Jesús. Mi querido hermano, este evangelio está precioso. Atesóralo en tu corazón, porque es la semilla que ahora ha caído en la tierra, que es tu corazón. Es la semilla que ahora tiene que germinar y dar fruto, y saber que hay uno que está contigo, hay uno que te perdona y hay uno que te levanta, y ese es Jesucristo. Hay uno que siempre va a estar contigo. A pesar de los errores que cometamos, Él siempre va a estar con nosotros. Él siempre va a estar con nosotros. Él jamás nos va a abandonar. ¿Sabes cuál es el problema? Nosotros somos los que abandonamos a Dios. Dios siempre está dispuesto a perdonarte. Dios siempre está dispuesto a escucharte. Dios siempre está dispuesto a darte la mano en los momentos difíciles, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza. Dios siempre está allí. Muchas veces somos nosotros los que nos alejamos del camino de Dios, como el hijo pródigo que se alejó del Padre. Así también somos nosotros muchas veces. Pero sabes, Dios cada día nos anda conquistando. Dios cada día nos habla con dulzura, nos habla con amor, para que escuchamos ese llamado, para llegar a su presencia, como lo hizo este hijo, que llegó delante de la presencia de su padre, porque necesitaba que su padre lo perdonara, porque necesitaba reconciliarse con su padre. Porque Él nos ha llamado por nuestro nombre, no porque seamos santos, sino porque somos los más pecadores. Pero en los pecadores Dios se deleita. En los humildes, en los chiquitos, Dios se deleita en nuestras vidas. La palabra te viene a dar el llamado que nuestro Señor nos hace a cada uno de nosotros. Y como te vuelvo a repetir, valemos mucho delante de Dios. Es por eso que Dios nos ha llamado, para que proclamemos su misión, para que le sirvamos, para que le adoremos. Porque Él quiere que al final nosotros tengamos vida allá en el cielo juntamente con Él. Es por eso que Él vino a morir también por nosotros. Él ha venido a llamar a aquellos hermanos, a aquellas personas que lo necesitan. A eso Dios nos ha venido a llamar. Dios jamás te va a discriminar por tu pecado, o Dios jamás te va a hacer a un lado por lo que estás haciendo. No. Él te llama y te dice: arrepiéntete, estás a tiempo. Dice Isaías: busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Así que, mi querido hermano, tienes tiempo. La hermana Leti dijo algo: donde hay vida también hay esperanza para ti, hermano. Así que yo te invito a que en esta tarde hagas tu oración y le digas: Señor, perdóname, aquí estoy arrodillado, así como este hombre te siguió, yo también lo quiero hacer. Así que, mi querido hermano, lo último que te digo es: Jesús le tiene que decir: no he venido por la gente sana, sino que por los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. ¿No es así, hermana Leti? Le cedo el micrófono a la hermana Leti. A veces la enfermedad más grave que nosotros podemos llevar está en nuestro corazón. Es el pecado. Y a través del pecado van las consecuencias.
A través del pecado nos enfermamos físicamente, especialmente cuando hay odio en nuestro corazón. Ese es el pecado más grande que puede haber para Dios. Pero si ahora nosotros nos disponemos y buscamos la reconciliación con el Señor, ¿cómo? A través de la confesión, aquel que puede confesarse. Buscar a Dios hoy que es tiempo. A veces decimos, ¿y por qué esta enfermedad en mi cuerpo? ¿De qué me ha salido? Vamos al médico, el médico nos da medicina y es como echar, dicen, sal al agua. Pero a veces la enfermedad más grave está dentro de nuestro corazón. Y vuelvo a repetir, porque quizás hay discordias, odio entre las familias, no hay perdón. Y Dios ahora quiere sanar a través de su palabra. Vamos a entrar a una oración. Ya el tiempo pues se nos fue. Vamos a entrar a una oración en donde realmente, mi querido hermano, yo quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos o con los ojos abiertos. Si quieres, híncate o así como estás, ora con nosotros. Pídele perdón a Dios y dile a través de esta oración: Señor, libérame. Señor, llévate la enfermedad que tengo en mi corazón. Vamos a decir todos: Padre, gracias te damos en este momento, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque tu misericordia, Señor, se sigue derramando de generación en generación. Y ahora, Señor, nos has venido a hablar a través de tu palabra, porque nos amas, porque nos ves como tus hijos, y así nos amas, Señor. Y nos llamas, papá, al arrepentimiento. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo pongo a cada hermano, hermana, familia que nos ven a través de este bendecido programa, Señor, a través de este bendecido canal, como lo es Canal 20. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tu misericordia llegue hasta ellos, Señor. Mira, Señor, lo que ellos están pasando. Mira, Señor, sus enfermedades físicas. Pero quizás, Padre, te voy a pedir más por la enfermedad espiritual. Tú conoces el corazón, Señor, y por eso ahora vienes a hablar a través de esta palabra. Señor, que esta palabra sea de sanación, de liberación, y que a la vez, Señor, esta palabra nos acerque a ti, Señor. Padre, gracias. Gracias porque nos has permitido llevar este programa. Pero también, Señor, quiero pedirte por los enfermos físicamente, por aquellos que están postrados en una cama, que no pueden levantarse, que el médico los ha desahuciado, Señor. Por los que están presos injustamente, Señor, que injustamente están presos y lloran las madres pidiendo por ellos. Señor, usted es un Dios de justicia. Usted ve la verdad y la mentira. Por aquellos enfermos que están en los hospitales, allá abandonados, papá, allí que llegue tu gracia sanadora. Por aquellos presos que están enfermos, Señor, que están abandonados, tenga misericordia, Padre. Por aquellos que no tienen techo ni hogar, Señor, yo le pido por ellos. Señor, que tu mano poderosa los lleve a donde haya comida, donde haya techo. Gracias, Señor, por aquellos inmigrantes que van en estos momentos para otros países. Por los que ya están allá, bendícelos grandemente para que bendigan sus familias. Señor, por todo lo que ha pasado, Señor, en estos países, yo te pido por cada uno de ellos, por el dolor. Padre poderoso, tenga misericordia. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor. También te pido, Señor, por el director de este canal y por todos los que trabajan, Señor, con él. Que trabajan, Señor, y se esfuerzan para que este programa, Señor, llegue a los hogares. A través de tu gracia, Señor, yo te pido que bendigas a estas familias, a cada uno de ellos, Señor. Que todos los días derrames bendición, que todos los días tu gracia, Señor, esté con ellos, Señor, acompañándolo. Sigue bendiciéndolo grandemente. A mi hermana Michelle, Señor, que ahora también nos ha acompañado y ha llevado y ha compartido tu palabra. Gracias, maravilloso Jesús. Bendito y alabado seas. Gracias te damos, papá.
Gracias, Hijo, porque sigues llamando al pecador. Gracias, Espíritu Santo. Padre, todo se lo hemos pedido en este momento en el nombre de su Hijo amado, que con usted vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Mi querido hermano, que en esta tarde, una vez más, que la gracia de nuestro Señor, el amor del Padre, la paz quede en su hogar, en su familia, a través del Espíritu Santo. Que Dios y María Santísima los bendigan grandemente.